Estás escuchando Solo Baloncesto con Alejandro, MC, Pedro Comprés, María Alberto y Ángelo Gómez. Are you ready? El Solo Baloncesto Podcast empieza ya. El próximo tema que vamos a tocar, vamos a hablar de los nuevos entrenadores que han sido firmados por los equipos. Vamos a empezar con los Pelicans. Los Pelicans, ustedes saben, New Orleans, tienen a Zion Williamson, tienen a Brandon Ingram, tienen muchos jugadores interesantes, también a Alonzo Ball. Ahora tienen a un coach que ha sido un head coach con Orlando Magic, con los Detroit Pistons, con los Miami Heat, de la familia Van Gundy. ¿Qué podemos esperar, Peter, de Stan Van Gundy con los Pelicans? ¿Tú crees que esa fue la mejor opción de ellos escoger? ¿Qué piensas al respecto? Van Gundy. Por la experiencia que tiene Van Gundy, puede hacer un buen trabajo en los Pelicans. Así, una cierta manera, puede hacer un buen trabajo. Es lo que puedo decir. Así, porque tampoco me llama mucho. No me llama, como uno dice, pero puede hacer un buen trabajo porque tiene experiencia y el equipo de los Pelicans también está buen estructurado. Trabajar quizá con otro ego, como cuando tú tienes buena estrella, pero él la sabe manejar, es un buen trabajo. Perfecto. María, ¿qué piensas del fichaje de Stan Van Gundy como coach de los Pelicans? Bueno, yo estaba viendo que él fue uno de los críticos acerca de lo que son los integrantes de los Pelicans, y si él pudo hacer una crítica no destructiva, constructiva, es porque él encuentra algo bueno dentro del equipo. Sabemos la historia que no ha sido tan buen coach, pero dentro de las estructuras que él ha estado en diferentes equipos y que no ha podido llegar tal vez a una serie de campeonatos, pueda lograr que los Pelicans con estos muchachos que tú sabes que la mayoría llegaron de un cambio, que no estaban ahí, con un primer pick que ha dejado un poquito de aquí hablar, Zion, pero él lo defendió bastante dentro de la crítica. Entonces, puntos buenos sobre eso, tal vez fueron parte de esas declaraciones que lo acogieron, y veremos si él lleva a estos chicos a una serie de campeonatos, que es lo que busca cada dueño de equipo, llevar un coche que lleva a su equipo a ganar un campeonato en la NBA. Perfecto. Ángelo, ¿cómo ves a Stan Van Gundy con los Pelicans? Mira, algunos podrán ver a Van Gundy como un buen dirigente, otros lo podríamos criticar, pero hay que reconocer que él tuvo un pasado bueno. Él tuvo que lidiar sus primeros años como dirigente con Miami. Se vio forzado a renunciar. Muchos dicen que por unas bromas pesadas que le hacía Shaquille O'Neal en su momento, y fue aquella final de la temporada 2005-2006 que él tuvo que renunciar, y quien bajó a dirigir fue Pat Riley. Entonces, ese año, de hecho, fueron campeones. Mal que bien, él llevó a ese equipo como dirigente a playoff. Luego, años siguientes, estuvo en Orlando. En Orlando, que creo que fue su arco hasta ahora de mayor éxito, llevó al equipo a las finales. Y frustró, recuerdo muy bien, aquella al mejor jugador de todos los tiempos, a LeBron James, ¿verdad? Los enfrentados en una final. Lo frustró, como dirigente lo frustró. Y todo eso fue a cargo de un jugador que se destacó mucho en estas series finales de este año, que fue Dwight Howard. Entonces, luego de ahí, señor, entiendan, no ganó el campeonato, pero ganó la conferencia del Este. O sea, eso es algo meritorio, y eso habla del éxito que tú has tenido como dirigente. Luego, estuvo en Detroit, no le fue bien, le fue muy mal, tuvo un mal récord, 152 victorias con 176 derrotas. En esos 4 años tuvo una sola aparición en playoffs, y le fue sumamente mal en la primera ronda. Entonces,
teniendo ese panorama pasado de este dirigente, es difícil llegar a, o sea, prever, entender o tratar de adivinar con certeza qué va a ocurrir. Él tiene la oportunidad otra vez de dirigir a un equipo joven, con talento muy joven, que tiene mucho que demostrar. Al igual que lo hizo con Dwight Howard, que lo llevó a jugar un baloncesto de de un nivel obviamente muy superior a lo que él llevaba hasta ese momento. Y es lo que se espera con Zion Williamson. Yo creo que es un jugador que ciertamente no tuvo la mejor temporada en muchos factores, sobre todo el tema de la salud. Pero si él se mantiene en salud, yo entiendo que Van Gundy va a llevar ese equipo a playoff. Yo te lo comentaba hace unos días, Alejandro. Y yo pienso que sí, es una conferencia complicada, es muy difícil, pero yo confío que él podrá, con su experiencia, poner ese equipo a funcionar. Cada jugador a desempeñar su rol de forma adecuada para lograr esa meta que es llegar al playoff. Sí, estoy de acuerdo con ustedes. Creo que Stan Van Gundy es un coach muy bueno, con mucha experiencia, sabe de baloncesto. Lo único que me preocupa es que él es un tanto intenso, chapado a la antigua. Y lo que hemos visto con estas nuevas generaciones de jugadores es que son diferentes en su carácter. A veces como que necesitan que lo masajeen más en vez de que sean tan estrictos con ellos. Y ya tú tienes un Zion Williamson que se siente un poquito que no está lo más contento posible con los Pelicans, con las restricciones de minutos que tenía. O sea que esa sería mi preocupación con un Stan Van Gundy, que no vayan porque la prioridad número uno para los Pelicans tiene que ser hacer que Zion Williams se sienta en casa, porque Zion Williams es el futuro de su franquicia. Entonces, me preocupa un tanto de que él no tenga el tacto adecuado para eso. Lo vimos en Orlando, como con Dwight Howard, no fue lo mejor, ¿verdad? Pero a nivel de baloncesto creo que le va a sacar el mejor partido a los Pelicans y está muy interesante ver lo que va a hacer.